Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Hoy nos encontramos aquí en la Plaza San Francisco, específicamente en la ciudad de Florencia, el departamento de Caquetá. Estoy en compañía del historiador y escritor caqueteño William Wilche Sánchez, quien nos va a acompañar en el día de hoy para seguir con los relatos que tienen que ver mucho con la historia que se lleva a cabo en el departamento del Caquetá. Los acuerdos y el proceso de La Habana han dejado la memoria histórica que se tiene que conocer. Para hablar de ese y otros temas, pues hoy nos encontramos con el historiador. William, es un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. No, usted, Miguel Ángel. Bueno, William, la memoria histórica, el proceso de paz con las FARC en La Habana dejó algo muy importante que deben de saber los florencianos, los caqueteños y específicamente los colombianos. Bueno, muchas gracias y agradezco la oportunidad para poder compartir con la amable y creciente audiencia de este espacio tan importante que en todo el Caquetá nos están viendo y de que además hemos recibido los mejores comentarios de los programas que aquí realizan. Y qué mejor empezar hoy en la Plaza San Francisco. Tenemos de fondo la Catedral Nuestra Señora de Lourdes y tenemos, diríamos, dos esculturas, una de San Francisco de Asís y otra de José Álamo. Juntos representan el paso y la presencia de los religiosos en esta tierra. San Francisco de Asís representa entonces a los capuchinos que estuvieron desde 1905 hasta 1951. Y José Álamo, el fundador de la Orden de los Consolatos, pues ahí está reflejando la presencia de esos misioneros que llegaron en 1951 de la mano de Monseñor Torazo y que todavía están haciendo presencia aquí en el departamento del Caquetá. Importante la labor de los religiosos, tanto capuchinos como consolatos, y hoy los diocesanos. Pero ese no es el tema que nos ocupa, sino que teniendo este de telón de fondo de esta plaza tan importante que ha marcado hitos en la historia de Caquetá, pues qué mejor empezar a hablar de memoria histórica aquí en este emblemático lugar. Recordemos, amigos, que el conflicto armado empezó a superarse a raíz de los diálogos de La Habana. Fueron 5 puntos y entre ellos el punto número 5 que tiene que ver con el sistema de verdad, justicia y reparación. Y es uno de los temas importantes porque en el centro están las víctimas que quieren saber la verdad de lo que sucedió. Las víctimas y la ciudadanía en general quieren saber los móviles, los patrones y los responsables de tantos hechos violentos que se sucedieron en el Caquetá. Y hemos podido contribuir en esas investigaciones de memoria histórica con aliados muy importantes, como es el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Red Colombiana de Lugares de Memoria y varias organizaciones de cooperación internacional que han apoyado ese trabajo de memoria y verdad en el departamento del Caquetá. Pues bien, con el Centro de Memoria, en el año 2013 iniciamos un trabajo que lo publicamos y se llamó Caquetá, Conflicto y Memoria. En eso pudimos hacer una línea del tiempo de 100 años, 100 años donde nos adentramos en el tema del conflicto armado. Y en esos 100 años pues hemos podido determinar los hechos más importantes, diría emblemáticos, aunque todos son importantes, los más emblemáticos del conflicto armado durante ese periodo. Y tenemos que hablar entonces de un primer momento, que es el holocausto indígena. Ese holocausto indígena que sufrió la población indígena en el Bajo Caquetá, en los límites con el Putumayo, donde hace presencia Julio César Arana, un ciudadano del Perú, que incrementó todo su accionar, no solamente en el Putumayo, sino en el Brasil y en parte de lo que es Perú, Colombia. Él con su casa Arana entonces reclutó una mano de obra barata y reclutar esa mano de obra indígena pues ocasionó que para poder cumplir esa cuota de caucho que era exigido en los mercados internacionales tenía que un poco tratar mal y despectivamente y con torturas a los indígenas. Ahí nace lo que se llamó el famoso endeude, que consistía en que al indígena le entregaban algún elemento, por ejemplo un espejo, le entregaban calzado, le entregaban vestido, le entregaban algunas herramientas, pero le ponían una cuota del caucho. Esa cuota del caucho tenía que cumplirla en 8 o 10 días y cuando llegaba, pues ya los capataces de Julio César Arana le notificaban que lo que le habían entregado 10 días atrás ya había subido de precio y tenía que aportar otra cuota de caucho para poder estar a paz y salvo con lo que le habían entregado. Empezaron a rebelarse en algunos indígenas y entonces la forma de presionarlos fue haciéndole torturas,
fue sacrificando los hijos, fue haciéndole los más graves vejámenes que se tenga noticia en la historia de las caucherías. Esas historias de vejámenes fue documentado por un cónsul que fue enviado por el gobierno británico, Sir Roger Casement, que en varias cartas entonces hizo que el mundo se diera cuenta de las atrocidades de la Casa Arana. Finalmente la Casa Arana aceptó algunas de sus culpas, pero en el recuento se cree y se estableció que más de 100.000 indígenas perecieron en ese holocausto indígena. Por eso estamos recogiendo hoy la historia, como lo hicimos con anterioridad con los primeros habitantes en el departamento de Caquetá. Hoy estamos dando a conocer lo que nos ha llevado al conflicto que, pues, gracias a Dios, pues ha llegado a su fin en el proceso que se llevó a cabo en La Habana, pero esto tiene un origen y tiene también unos ancestros y todo lo que relaciona con lo que se ha llevado a través de la historia en el departamento de Caquetá. Lo estamos viviendo aquí con William Wilches Sánchez, quien es historiador y escritor caqueteño. No se mueva y ya regresamos con más de Maguarería de Región. El monumento a las minas antipersonas y municiones sin explotar. Aquí nos encontramos y con ello también queremos llevarle ese reconocimiento a todos aquellos que han sufrido el horror de la violencia, específicamente cuando han sufrido mutilaciones en su cuerpo. William, sigamos con el tema. Un homenaje que se le hizo a todas las víctimas por artefactos, por mina antipersona, por municiones usadas sin explotar, que finalmente fue un pequeño reconocimiento a esa violencia que sufrieron en su rigor en las mutilaciones de muchas personas afectadas en el departamento del Caquetá. Pero seguimos en este emblemático parque, que en su momento fue llamado el Parque José Acevedo y Gómez, porque en el centro estaba el monumento del tribuno del pueblo José Acevedo y Gómez, que tuvo cierta relación con el departamento del Caquetá. Y atrás tenemos hoy el Banco Agrario. Antes era la oficina de los telégrafos, después fue Telecom. Recordemos para de pronto estas generaciones que en ese lugar era donde veníamos a llamar a nuestros seres queridos al interior del país. Nos tocaba hacer filas interminables, nos tocaba pedir el turno y hacer los telegramas, ese papel que uno no utilizaba los artículos el, o la, o las, porque cada palabra tenía un costo. Y entonces nos ahorramos los artículos para expresar nuestro mensaje, eran los famosos telegramas. Pero ahí fue la oficina de los telégrafos y fue Telecom. Hoy es el Banco Agrario. Pero también a un costado tenemos el Samán, donde ese Samán indicaba que ahí fue la escuela artesanal. Ahí habían talleres de carpintería, de electricidad, y ese fue el origen de la escuela o del colegio Escuela Industrial hoy en día. Entonces, este parque está lleno de simbologismos. Era la avenida de Las Palmas que comunicaba al centro de la ciudad. Prácticamente cuando la presencia de los capuchinos acá no pudieron compaginar, diríamos, entre el mundo terrenal, allá en la Plaza Pizarro, y el mundo espiritual. Por eso es que de las pocas ciudades de Colombia que en el marco de la plaza no está la iglesia, es aquí en Florencia, porque hubo ese divorcio entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, y que finalmente los capuchinos decidieron adquirir estos terrenos para construir primero la iglesia y después la catedral Nuestra Señora de Lourdes. Pero vamos a seguir con el tema de la memoria histórica. A finales del siglo XIX, diríamos, estamos hablando de 1897, llegan por primera vez aquí unos comerciantes en busca de la siringa, del caucho. Esos comerciantes fueron los hermanos Gutiérrez. Venían de La Ceja, lo que hoy es Acevedo, y entraban por la trocha Andaquí, no por la trocha Pizarro, que es hoy la carretera antigua por Gabinete, sino que entraban en la trocha Pizarro, que es Acevedo hoy, a Belén de los Andaquíes, lo que es Morelia, que tuvo unos nombres de Picuntila, Bodoquera, y finalmente llegaron y se establecieron en este territorio donde encontraron a Zenón Mavesoy, a Ventira Cuellar, que diríamos que los primeros colonos y campesinos que habían en el pasado se habían establecido en busca de la quina. Los hermanos Gutiérrez encontraron un terreno propicio a la orilla de la quebrada La Perdiz para establecer la agencia del caucho, que ellos llamaron la agencia del caucho La Perdiz. Y alrededor de esa agencia empezó un proceso fundacional de un caserío que ellos llamaron el caserío La Perdiz, que en 1902 pues ya fue cambiado el nombre de La Perdiz por el nombre de Florencia.
Pero esos hermanos Gutiérrez fueron el muro de contención para los caucheros que se habían avenido del Perú, diríamos, a conquistar más territorio colombiano. Ya habían invadido parte del Amazonas, en Leticia, habían entrado al Putumayo y ahora seguirían con el Caquetá. Prácticamente esos caucheros, esos comerciantes, los hermanos Gutiérrez hicieron un freno para la avanzada de los caucheros de la Casa Arana. Y eso los obligó pues a algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos que finalmente propusieron un pacto de caballeros para establecer una especie de unas fronteras invisibles para el tema de las caucherías. Y los hermanos Gutiérrez fueron llamados a atender una cita en lo que hoy es en un puerto que se llamaba Numancia. Diríamos que ese Numancia es la confluencia del Orteguaza en el río Caquetá. Y allí fueron los hermanos Gutiérrez, pero fueron a cumplir no una cita con los caucheros, sino una cita con la muerte. Diríamos que en ese episodio fueron asesinados parte de los hermanos Gutiérrez. Entonces, ese es un hecho emblemático en la memoria histórica del Caquetá y estas regiones, la muerte de los hermanos Gutiérrez a mano de hombres de la Casa Arana. Ese diríamos que es un segundo momento en la memoria histórica que hemos recopilado en ese informe que se ha llamado Caquetá, Conflicto y Memoria y que está disponible en la biblioteca del museo y aún en el internet se puede conseguir para consultar estos pormenores de lo que sucedió con el tema de las caucherías. Caquetá, memoria histórica. Es bueno recordar, es bueno vivir lo que ha traído la violencia a través de sus décadas. Y usted lo encuentra en el Museo Caquetá Orgullo de Colombia, que es atendido por su director William Wilches Sánchez, quien es escritor y historiador caqueteño. Y estamos aprendiendo aquí, estamos aprendiendo historia con el Museo Caquetá Orgullo de Colombia. Pausa y regresamos. Memoria histórica del Caquetá, conflicto y memoria. Valga la redundancia, sigo en la compañía de William Wilches Sánchez, historiador y escritor caqueteño. Bueno, William, Oliverio Lara, un personaje muy ligado a la historia del departamento de Caquetá. Bueno, en 1931 recordemos que se agudiza el conflicto colombo-peruano. Ese conflicto colombo-peruano hace que el gobierno nacional y el país entero se movilice en torno a lo que fue defender la soberanía, porque habíamos sido invadido una parte del territorio. Los peruanos se habían tomado Leticia, habían avanzado hasta el río Putumayo, de manera que si el ejército y el Estado no reaccionaba, íbamos a perder parte del territorio colombiano. Eso hizo que se organizara un contingente de hombres en Barranquilla, donde nace el batallón Guanambú. Y ese batallón Guanambú se organiza con un contingente de infantería de 3.000 hombres y unas naves de guerra que fueron enviadas por el Atlántico hasta llegar al río Amazonas y de ahí aguas arriba hasta llegar a Belén de Pará, donde fácilmente podían enfrentar al enemigo. Pero la otra estrategia que diseñaron los militares fue avanzar por el territorio del Caquetá. En esa época no teníamos carretera, pero teníamos lo que era la trocha Pizarro. Y entonces mientras el cuerpo de infantería de 3.000 hombres venía agrupándose desde Girardot, desde Bogotá, desde Neiva, desde Garzón, había una avanzada del cuerpo de zapadores que hoy es el batallón Liborio Mejía. Y recordemos que Liborio Mejía fue uno de los presidentes en la época de la Patria Boba. Liborio Mejía a los 24 años fue presidente de la República de Colombia. Es el primer presidente seguido del que se acaba de posesionar. Y ese cuerpo de zapadores, por el mismo camino, la trocha Pizarra, a pico y pala, entonces hacen la primera vía de penetración. Lo hicieron con el fin de que avanzara la infantería y efectivamente llega en 1931 ya la carretera aquí a lo que era el pequeño caserío llamado Florencia. Hacen el puente metálico que lo conocimos por mucho tiempo aquí en la quebrada La Perdiz y avanzan hasta Venecia, donde ahí organizan balseros para enfrentar el enemigo río abajo, llegar hasta la Tagua, cruzar el río Putumayo y enfrentar por primera vez el enemigo en el teatro de operaciones. Esa fue la famosa batalla del Guapuí, donde se estrenó la aviación que recién había adquirido el gobierno colombiano con Escalta.
esa aviación pues inclinó la guerra a nuestro favor, pero también originó que hubo una falla sensible que fue uno de los soldados que pereció en ese combate, que fue Cándido Leguízamo. Cándido Leguízamo fue presentado como el héroe de guerra porque había sido herido en combate y posteriormente había fallecido. Cándido Leguízamo hoy tiene un mausoleo en el cementerio de Neiva. Hay un barrio que se llama Cándido Leguízamo, hay una población que se llama Puerto Leguízamo y muchos de los que van a visitar la tumba le atribuyen poderes milagrosos a Cándido Leguízamo y van a invocarlo en sus oraciones para que le ayude en un tema de sanación o que le acompañe a veces en las vicisitudes propias de la vida hoy en día. Entonces, la presencia de Oliverio Lara se da por esa época, en 1931, cuando con esa avanzada de la vía empieza a llegar aquí y compra en Santuario lo que fue la hacienda San Pedro de don Cayetano Mora. Y empieza a comprar y a comprar, a extender esos terrenos hasta alcanzar quizá una de las mayores haciendas que se tenga conocimiento en toda Colombia. Llegó a alcanzar cerca de 40.000 hectáreas, donde los terrenos iban desde la montañista hasta aquí, lo que se conoce como el Raicero. Ellos establecieron su casa de habitación acá donde hoy es el Hotel Royal Plaza. Toda esa edificación era de la familia Lara. Ahí venía a pasar sus noches y allá en Larandia organizan una pista aérea, organizan sus habitaciones, sus casas, pero también organizan lo que fue el economato. Y ese economato entonces ocasiona que a los trabajadores empiezan a pagarle en bonos redimibles en el mismo economato de los Lara. Eso ocasiona un cierto malestar que es comunicado al propio don Oliverio Lara, pero prácticamente no pasa de ser un pequeño reclamo. Don Oliverio Lara hereda, diríamos de esa forma, el endeude de Julio César Arana y lo traslada a una época más moderna en el economato. Eso ocasiona que finalmente los trabajadores en 1965 lo secuestraran, lo asesinaran, y fue un misterio, casi que duró 5 años, el develar los móviles del secuestro y finalmente los que participaron en ese hecho de sangre pues fueron capturados y puestos tras prisión, pagaron condena unos en Gorgona, 20, 25 años y finalmente ese crimen de don Oliverio Lara, que fue un hecho que marcó la historia en el Caquetá porque se reconoce como la época del emprendimiento, diríamos, o la conquista o la colonización empresarial del departamento del Caquetá, a cargo de don Oliverio Lara, que fue un hombre reconocido, que hizo parte de juntas directivas, que tenía mucha proyección, que se recorría el mundo buscando los mejores cruces de su ganado, que ahí donde es Larandia quiso hacer su propio distrito de riego al construir su propia represa y que hoy parte de esos terrenos de la Lara están en manos de las fuerzas militares y allí funciona entonces el fuerte militar de Larandia con todas sus unidades que se han establecido allí. Importante lo que estamos llevando a cabo a través de la historia en el departamento de Caquetá, conociendo la vida de Oliverio Lara, un terrateniente que puso sus tierras a disposición también de algunos colonos y también le dio desarrollo, y que esto conllevó a que lo que llamamos hoy la ciudad de Florencia pues tuviera también una mejor visión hacia el futuro que lo que estamos viviendo ahora. Estamos conociendo aquí, a través del Museo Caquetá Orgullo de Colombia y de su director William Wilches Sánchez, la historia del departamento de Caquetá. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como agrupación militar, tuvo un énfasis muy importante en la historia del departamento de Caquetá. Más de 4 décadas al frente de confrontaciones que llevaron a cabo con las fuerzas del Estado y también aquí el departamento de Caquetá se dio muchas situaciones que vamos a tomar en cuenta, William. Bueno, recordemos que en la década del 60 está marcado por hechos mundiales. Diríamos el triunfo de la Revolución Cubana que inspiró algunos movimientos de revolución aquí en Colombia, pero también un accidentado proceso de paz con la desmovilización de las guerrillas rurales, campesinas, de lo que fue los llanos orientales y diríamos que la inminente desmovilización de las guerrillas campesinas del Tolima,
que no se entregaron por algunos hechos violentos que sucedieron en esa época, en la década del 60, y que obligaron a que Manuel Marulanda, alias Tirofijo, se desplazara a las selvas del Caquetá y llegara principalmente a un sector que fue emblemática para ellos, que fue en la región del Pato y el Guayabero. Allí llegan por primera vez las FARC y se establecen, hacen su reforma agraria, establecen sus leyes, solucionan los problemas de hogar, de límites, de deudas, de alimentos, de asistenciales, en fin, todo montan una especie de república independiente en esa zona. Y eso hace que expandan ahí, no solamente en el Pato y el Guayabero, que lo consideran emblemática, sino que empiezan a expandir su radiación en San Vicente del Caguán y en otros territorios. Y van de la mano en la década del 70 con la presencia de las guerrillas urbanas del M-19, que hicieron presencia aquí con golpes audaces, como por ejemplo la toma de Florencia, el secuestro del avión de Aeropesca, y que finalmente ellos participaron en un proceso de desmovilización que de una u otra manera fue exitoso y permitió que muchos de sus dirigentes llegaran al Congreso de la República y por muchos años sostuvieran una representación en la Cámara y el Senado de la República. Pero también en la década del 70 se conoce la época del narcotráfico en las zonas del Yarí. Allá narcotraficantes como Carlos Leder, Pablo Escobar y algunos del departamento del Caquetá, en esa época Intendencia Especial de Caquetá, entonces tuvieran su asiento allí en lo que fue conocido como Tranquilandia, que finalmente el Estado interviene y desactiva, diríamos, todo ese complejo de producción de coca. Al desplazarse entonces e irse de ese territorio, los narcotraficantes, pues le queda el terreno abonado para que la guerrilla copara esos espacios que habían abandonado y se hacen al negocio del narcotráfico, que quizá es uno de los errores históricos que cometió la FARC al abrazar el narcotráfico y dejar a un lado los ideales revolucionarios que la inspiraron. Y al abrazar el narcotráfico, entonces viene una época, se conoce en el Caquetá como la bonanza cocalera. La década del 80 y la década del 90 fue donde se registran la mayor expansión de cultivos de uso ilícito, pero también los peores problemas de orden público acá. Entonces la guerrilla para fortalecer, las guerrillas de la FARC para fortalecer ese fortín económico a través del narcotráfico, pues empieza a reclutar menores, al despojo de tierra, a la violencia sexual contra las mujeres, asesinato de dirigentes, y finalmente, más o menos a mediados o a finales de la década del 80 es cuando surge, fruto de la negociación del acuerdo de Santa Fe del Caguán, el movimiento político de la Unión Patriótica, pero acciones oscuras atribuidas algunas veces a agentes del Estado, pues ocasionan la muerte de algunos dirigentes en el Caquetá de la UP. Y al ser considerado la UP como el brazo político de la FARC, entonces la FARC, en retaliación por el asesinato de sus dirigentes, empieza a asesinar también dirigentes de los partidos políticos, principalmente del turbayismo, que era un movimiento político inspirado por don Hernando Turbay, seguido por Rodrigo Turbay, doña Inés de Turbay y Diego Turbay. Entonces se conoce como la época más aciaga de la violencia en el Caquetá, donde prácticamente 120 dirigentes de la UP son asesinados, pero cerca de unos 400 dirigentes del turbayismo también son asesinados. Y recordemos ahí que no solamente fueron los líderes políticos, sino fueron declarados objetivo militar los alcaldes en ejercicio, los representantes a la Cámara, los diputados, los dirigentes. Y entonces la historia en ese informe que hemos hecho da cuenta del asesinato de 10 alcaldes en ejercicio, otros que terminaron su mandato y quedaron con el estigma de no haberle hecho caso ni haberlo prestado obediencia a las FARC. Cerca de 35 concejales desde Curillo hasta San Vicente del Caguán, principalmente del turbayismo. Esa época es la que ocasiona que finalmente el gobierno de Ardés Pastrana decidiera hacer un acuerdo con las FARC, negociar una zona del territorio, la zona de distensión que fue utilizada para incrementar su poderío militar, llegándose incluso a pensar que la FARC en el Caquetá podría finalmente consolidar ese proyecto político que tenía, que era la República Independiente del Yarí, con capital en San José de Caquetania. Aquí se llegó a pensar por la toma de las Delicias, por los secuestros de soldados, por los secuestros de Ingrid Betancourt, por el secuestro del avión de Hechen Turbay, por la muerte
de la familia Turbay, que finalmente ocasionó que se suspendiera la zona de distensión y que la gente votara por un gobierno de mano dura como fue el gobierno entonces de Álvaro Uribe Vélez. Pero esa presencia de la FARC pues finalmente hace que también en esa época llegue la presencia del paramilitarismo, ese paramilitarismo que toma su asiento en uno de los municipios más tranquilos del Caquetá, que fue Belén de los Andaquíes, y se toman principalmente una población que se llama Puerto Torres. Allí establecen lo que tenebrosamente se llamó las escuelas de la muerte, que no era sino un entrenamiento para los paramilitares en todo el tema de torturas y mutilaciones que hacían a sus víctimas, que eran señalados de pertenecer o simpatizar con las guerrillas de la FARC. Eso ocasionó también en 6 años de presencia del paramilitarismo una serie de asesinatos, de mutilaciones, que finalmente se condensó en un libro que se llamó Textos Corporales de la Crueldad, de la cual también el Museo Caquetá hizo parte de esa investigación. Y finalmente llega un proceso de paz que permite una cierta tranquilidad a la población del Caquetá. Y esa cierta tranquilidad, contar la memoria histórica, que no podemos desconocerla, sino que hay que recordarla a las nuevas generaciones para que a través de esa memoria sea una forma de reparación simbólica y no tengamos elementos de repetición. Ese es el punto del sistema de verdad, de justicia y de reparación y no repetición, que es la verdad. Muchos de los caqueteños quieren saber, conocer de parte de los excombatientes de la FARC, que le cuenten al Caquetá por qué asesinaron a cientos y cientos de dirigentes acá. Esa es la verdad que se está esperando para que hayan, para las víctimas, seguridad de que no haya repetición. Muy importante lo que hoy hemos aprendido a través de William Wilches Sánchez, quien es un historiador de nuestra región y también escritor del Museo Caquetá Orgullo de Colombia. Toda esta historia, todos estos hechos, acontecimientos que se han suscitado a través de décadas aquí en nuestra región, pues lógicamente tenemos que saberlos, tenemos que reconocerlos para no volver a cometer los mismos errores. No se mueva, ya regresamos con el final de Maguarevía y Región. La historia nos ha traído a la Sala de Memoria Histórica, valga la redundancia, aquí en el Museo Caquetá Orgullo de Colombia. William Wilches Sánchez, quien es el director del museo, pues nos ha permitido conocer los diferentes hechos y objetos, circunstancias que llevaron a que este conflicto tuviera su historia aquí en el departamento de Caquetá. Un homenaje a los caídos, tanto militares como civiles. Ese es nuestro reconocimiento desde Maguarevía y Región. William. Bueno, pues el sistema de verdad, justicia y reparación permite o ha permitido crear unas instancias como la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y en ese orden de ideas, el Museo Caquetá ha liderado en el Caquetá el tema de la memoria y la verdad. Venimos recopilando mucha información, articulando con varias organizaciones para que podamos facilitar el trabajo de recopilación de información de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Aspiramos que la comisión, dentro de su enfoque territorial, pueda venir aquí al Caquetá y recoger esos informes para que ellos puedan elaborar el informe final que debe ser presentado al país en los próximos 3 años. Ese va a ser un mecanismo muy importante porque las víctimas van a tener la oportunidad de tener ahí el antecedente de que sus victimarios van a poder esclarecer algunos hechos de los cuales la ciudadanía está esperando que haya oportunidad de conocer los móviles. Ya conocemos el patrón que fue el narcotráfico, que fue la violencia política. Ahora tenemos que conocer el detalle de esos crímenes atroces, como por ejemplo de los gobernadores, de los representantes de la Cámara. Y eso es lo que estamos haciendo en el Museo Caquetá. Por eso tenemos esta sala de memoria histórica, donde invitamos a la ciudadanía a que venga, participe, conozca, pero nos ayude también en la identificación de muchos y muchísimos casos que están en el anonimato. Ese elemento importante de memoria pues va a servir para que las víctimas y el Caquetá pueda adentrarse en unos caminos de la paz y la reconciliación. Aquí lo que hacemos es contar las historias unidas al tema del turismo y vamos a organizar algunas rutas turísticas no para hacer apología de lo que nos sucedió ni para hacer acción con daño, sino para que podamos nosotros, que la gente del interior del país
conozca realmente esa Colombia, ese Caquetá olvidado, a través de la naturaleza, a través del paisaje, a través de la diversidad, pero también contando esos elementos de la memoria histórica. Pues no queda más que agradecerle al historiador y escritor caqueteño William Wilches Sánchez. No, con gusto, Miguel Ángel, siempre que a la orden. Muy bien, y así hemos llegado al final de nuestro espacio. Agradecimiento especial por haber estado conectados allí durante la hora. Agradecimiento especial a los municipios donde se retransmite nuestra señal. Nos vemos en nuestro portal de noticias magoreviaregion.com. Noticias de Florencia, Caquetá, Colombia y el mundo. Yo soy Miguel Ángel Correa y les invito hasta una próxima oportunidad. Chao.